El contexto internacional dicta que el 80 o 90% de las empresas del mundo, no importa si es México, Venezuela, Estados Unidos, Europa, Asia, Francia, el país que tú me digas, son familiares. Del Producto Interno Bruto del mundo viene de la generación de lo que generan las empresas familiares del mundo. Mis hijos, tengo un hijo Patricio, una hija Constanza, uno financiero, la otra mercadóloga, y me empiezo a preguntar si en ese momento podrían trabajar conmigo. Y en ese momento, principios de los 2000, mis hijos me dicen que no. Uno de los grandes problemas de las empresas familiares es un tema de comunicación y construcción de confianza. Mismo que yo no lo había hecho con mis hijos. Entonces el propósito de mi vida es lo que yo no pude lograr con mis hijos, cómo me profesionalizo, me preparo y empiezo a ayudar a empresas a hacer lo que yo no pude hacer. Si tú puedes hacerles sentir a tus hijos que este es un sueño compartido con ellos, y desde pequeños los llevas a la oficina, a la fábrica, a la tienda, los empiezas a involucrar, les empiezas a platicar de los retos que estás viviendo, no importa si tienen 5 años o 6 años. En ese devenir de los años, poco a poco, tus hijos se van enamorando o no del negocio. Amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi amiga Paola Contreras. Hola a todos, ¿cómo están? VP de Marketing y Comunicación de MPI. Y pues listos, Pancho, para conocer mejor a nuestros speakers. Bueno, pues hoy tenemos un gran invitado. Él es Alejandro Méndez. Él es experto en empresas familiares, con más de 18 años de experiencia asesorando familias empresarias en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. Es creador y conductor del podcast Familias en los Negocios, uno de los espacios más relevantes en español sobre sucesión, gobernanza y continuidad transgeneracional en las empresas de familia. Alex, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Pancho, muchas gracias. Gracias, Paola, por permitirme compartir conmigo algunos retos que las empresas familiares se enfrentan en estos momentos. Oye, a mí se me hace un tema muy relevante porque mucha gente yo creo que no se da cuenta que hay empresas familiares por todos lados, ¿no? Empezando, ¿qué porcentaje de las empresas en México son familiares y a qué se le llama una empresa familiar? Gracias, Pancho, por la pregunta. Miren, primero que nada, el contexto internacional dicta que el 80 o 90% de las empresas del mundo, no importa si es México, Venezuela, Estados Unidos, Europa, Asia, Francia, el país que tú me digas, son familiares. ¿Sí? Pero también las estadísticas dictan que más del 50% del Producto Interno Bruto del mundo viene de la generación de lo que generan las empresas familiares del mundo. Entonces, el aspecto desde el punto de vista económico y sustento de los países es muy relevante. Sí. ¿A qué se refiere cuando dices que es una empresa familiar? Sí. Es cualquier ente empresarial, no importa el tamaño, los Bimbo de este mundo o la tlapalería de la esquina, que está controlada las decisiones y la estrategia y la visión de futuro por 1, 2 o 3 miembros de la familia o 5 miembros de la familia. ¿Sí? Te pongo un ejemplo claro de que estábamos hablando antes de entrar al aire. Era tu empresa, Pancho. Sí. Tu empresa nació hace 20 o 25 años. Correcto. Con una idea, un sueño fantástico tuyo, como han nacido todas las empresas del mundo. Siempre nacen de un sueño, una idea, algo que se les ocurre a los 1 o 2 o 3 miembros de una familia y nacen, o amigos, ¿sí? 20 o 25 años después, que es lo que te está pasando a ti, cuando tus hijos empiezan a tener 19, 20, 21 años, tu empresa ya está madura, está sólida, enfrentando las situaciones de mercado. Sin embargo, en ese momento te empiezas a pensar, oye, ¿mis hijos podrán trabajar aquí? ¿Mis hijos les interesa trabajar conmigo? En ese momento te das cuenta. Oye, ¿y si no, qué hago? ¿No? Y si no, hay muchas alternativas en el sentido, ¿no? Las reglas con las que tú empezaste no son las mismas reglas de hoy.
Claro. Tú hoy seguramente empezaste con un colaborador o dos colaboradores y con una idea. Sí. Hoy seguramente tienes varios colaboradores, Sí. si no es decenas o centenas Sí. de colaboradores. Y las reglas que aplicaban hace 20, 25 Sí, años ya no son aplican. diferentes a las de hoy. Exactamente pasa igual. Las reglas para que de repente 1, 2 o 3 hijos se integren a la empresa familiar tienen que ser reglas diferentes. Entonces tienes que repensar el modelo de gestión de la empresa familiar. Y por supuesto que quieran estar apasionados de tu sueño. Ese sería el tema. Entonces estos brincos generacionales son muy, muy complejos. Oye, Alex, pero ¿por favor. qué decidiste enfocar a ayudar a estas empresas a que trasciendan de generación en generación? Gracias ¿Cuál por tu fue como- pregunta, pero mira, mi carrera profesional empieza hace un poquito más de 45 años. Yo fundo una empresa, fundo varias, fracaso en varias, y una finalmente me da la oportunidad de ser quien soy hoy desde el punto de vista empresarial. Una empresa de comunicación corporativa, manejo de crisis, esto a principios de los 80 no existía. En México pasan 20 años, 25 años, ¿no? Y me empiezo a preguntar eso. Mis hijos, tengo un hijo Patricio, una hija Constanza, uno financiero, la otra mercadóloga, y me empiezo a preguntar si en ese momento podrían trabajar conmigo. Y en ese momento, principios de los 2000, mis hijos me dicen que no les interesa el negocio, Órale. que no es su sueño, Sí, sí, ¿no? sí. Financiero, Sí, que pasa muy una seguido, mercadóloga. además, ¿no? Yo no había hecho la tarea, yo tampoco los había involucrado Claro, mucho es- en la gestión de esta Empresa. compañía. Me explico. Y en ese momento también cambia el paradigma de las agencias de comunicación en esa época del mundo, la época de los dot-coms. Empiezan a nacer los influencers, ¿no? Cosas. Y yo me repienso a mí mismo. ¿Quiero seguir en este camino o no? Me voy a estudiar a Estados Unidos una temporada. También pasan cosas en mi vida, divorcio, cambios de situaciones. Y conozco a un profesor que me da clase en Harvard, John Davis, y él fue el precursor del estudio de las empresas familiares hace 50 años. Es profesor mío y me doy cuenta que uno de los grandes problemas de las empresas familiares es un tema de comunicación y construcción de confianza. Mismo que yo no lo había hecho con mis hijos. Claro. Entonces regreso a México y en ese momento decido poner bonita la empresa, era una empresa importante, relevante en ese momento para México, se llamaba Mendes y Asociados, y decido en los siguientes 2 años venderla. ¿No? Y decido que entonces el propósito de mi vida es lo que yo no pude lograr con mis hijos, cómo me profesionalizo, me preparo y empiezo a ayudar a empresas a hacer lo que yo no pude hacer. Wow. ¿No? Y así fue como empezó esta carrera de Wow. propósito en mi vida y ya llevo 18 años en este camino. Qué Oye, padre. Mencionaste ahorita que no habías hecho la tarea, ¿no? Que se me hace algo muy relevante, ¿no? Porque pues emprendedores hay muchos allá afuera, ¿no? Mucho siempre. ¿Cuál es la tarea que debes de hacer, ¿no? Para saber si la siguiente generación va a entrar a la empresa y cómo hacerlo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo antes? Sí. O sea, ¿cuándo tienes que empezar a encaminarlos? Mira, yo creo que cualquier empresario te diría que algo que yo no hice. Sí, Si tú puedes hacerle sentir a tus hijos, sí, inclusive a tu esposa, que este es un sueño compartido con ellos, Sí. y desde pequeños los llevas a la oficina, a la fábrica, Sí. a la tienda, Sí, 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 al mostrador, Sí, sí. demás. En los veranos involucrarlos, ¿no? los empiezas Sí. a involucrar, les empiezas a platicar de los retos que estás viviendo. No importa si tienen 5 años o 6 años. Ya los niños de hoy, de 5 o 6 años, entienden muchas más cosas que las que nosotros entendíamos en otra época de Definitivo. nuestra vida. Y en ese devenir de los años, poco a poco, tus hijos se van enamorando o no del negocio. Van pensando si ese es el negocio de tu papá, es el que tú quisieras tener o no. No Sí, importa. ¿Me explico? Entonces, si pasan los años y todos los veranos los llevas a chambear al negocio y les Se dices, "Oye, pues, involucran, la mitad del verano vas a inevitablemente. trabajar, la otra mitad vamos a hacer otra cosa de visitar lugares, Sí. parientes o espacios, ¿no? Entonces, al devenir de los años, cuando tus hijos entran a la universidad y empiezan a tratar de definir su rumbo desde el punto de vista de trabajo y terminan, se van a empezar a pensar, oye, ¿será que hay un espacio en el negocio de mi papá
el cual llevo los últimos 15 años de mi vida yendo los veranos y demás, lo conozco, tengo una relación que he construido de confianza y de comunicación con mi papá, porque tengo estas conversaciones con él. Y en ese momento tú tienes que decir, oye, ¿puedo generar ese espacio para mis hijos? Pero hay que generar ese espacio con reglas. Reglas nuevas. Las reglas con las que tú empezaste, Pancho, ya son no sirven. diferentes 20, 25 años después. Tienes que generar nuevas reglas. ¿Me explico? Entonces yo te diré que desde el punto de vista de sentido de pertenencia y de amor al negocio familiar, yo te diré que esa sería una cosa que yo no hice, que siempre les recomiendo a las familias con las que tengo la oportunidad de colaborar, que deberían de hacer. Y nunca es tarde para empezar, Paula. Cuando tú me preguntabas cuándo, yo te diré que si hoy pudiera echar el tiempo para atrás, lo hubiera hecho desde muy pequeños en la vida. Y por otro lado, si tú los llevas a trabajar los veranos, también les das ese sentido de trabajo, de esfuerzo, de rendición responsabilidad, de cuentas, de responsabilidad. Yo te diré que esa sería la respuesta a esa pregunta, Pancho. Y en cuanto al liderazgo, cuéntanos, Alex, ¿qué has visto? Porque luego muchas empresas familiares lo que hacen es colocarse en un consejo, ¿no? En un board, y no tomar las decisiones, porque las decisiones las tiene, por ejemplo, el director, ¿no? O nombran un CEO. ¿Qué onda con el liderazgo? ¿Cómo se debe de aplicar en ese tipo de empresas? Mira, el liderazgo típico de un fundador, pues es un gran patriarca. Y normalmente los fundadores de las compañías, pues están acostumbrados a centralizar las decisiones en ellos. Tú estás hablando de temas de consejos consultivos, consejos de administración, grupos ejecutivos robustos. Esa es una etapa la cual las empresas deberían de utilizar como herramienta. Si 20, 25 años después, donde tú tomabas todas las decisiones, Pancho, te hicieras llegar de gente, probablemente invitas a Paola, me invitas a mí, gente que tiene que ver con tu sector, que puede entender los retos estratégicos que estás viviendo. Nosotros podríamos fungir como tu primer consejo consultivo, en donde, ¿qué pasa? La decisión la tomas tú, pero también pides opinión de terceros. Porque el gran problema, Paola, es que el liderazgo es que realmente estás solo en la cima de la montaña. Y esa soledad es fuertísima. Ahora, durante 25 años, Pancho, tomaste decisiones fantásticas y por eso estás hoy donde estás. Igual que tú, Paola. Pero si hoy tuvieras la oportunidad de invitar a otros totalmente independientes, que no fuera tu compadre, tu amigo, tu colega, tu abogado, tu fiscalista, sino totalmente independientes, en donde no tienen ni voz, o sea, no tienen este tema de que te van a poder ser francos, honestos, respetuosos, en decirte lo que opinen de lo que tú les vayas a platicar. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a generar un ecosistema totalmente diferente. ¿Me explico? Y también empiezas a ver cómo tus ejecutivos se empiezan a comportar ante un consejo para venir a rendir cuentas, para venir a transparentar la información. Y eso se llama gobernanza. Un espacio para tomar decisiones. Pero la gobernanza también tiene que funcionar a nivel de la familia. La familia, desafortunadamente, generamos pocos espacios para construir comunicación y confianza. Nuestras conversaciones con nuestros hijos a veces son superfluas y banales. No hay profundidad. A veces no sabemos qué están soñando, cuáles son sus expectativas, qué quisieran de futuro, cuál es el reto que están enfrentando de pareja, como personas, la disyuntiva de saber qué van a estudiar. Entonces, a veces como familia no generamos estos espacios y eso se llama gobernanza familiar. ¿Cómo generar estos espacios, estos consejos de familia en donde nos vamos a juntar a hablar de cosas de la familia? ¿Qué queremos como familia? ¿Queremos que este negocio sea parte de la familia? ¿O queremos que este no sea el negocio de la familia y hagamos otros negocios juntos? ¿Queremos estar juntos o queremos estar separados? No generamos esos espacios de comunicación. ¿No? El gran problema, Pancho y Paola, es que las familias fracasan no por temas de mercado y de competitividad, fracasan por temas humanos, porque no hacemos la tarea los seres humanos, no generamos estos espacios. El 65% de las razones por las cuales las familias fracasan es por temas de construcción de confianza y comunicación. El 25% fracasan porque no preparamos a los hijos ya sea para trabajar en el negocio o para ser dueños responsables. No les dedicamos tiempo. El activo más importante de las familias
No son los fierros, las sillas, las mesas, los micrófonos. Es la familia, los miembros de la familia. ¿Y cuánto tiempo pasamos invirtiéndoles a esa segunda generación? Oye, esto que hablabas de las reglas que deben de haber en una empresa familiar, ¿es lo que se le llama el protocolo familiar? Sí. A ver, es una forma de decirle a nuevas reglas de operación. Sí. Protocolo, constitución familiar, acuerdos de familia y demás. Pero lo importante es que estés consciente que necesitas nuevas reglas. Claro. Porque el problema es que sabemos que las necesitamos, pero como el hacer estas reuniones de familia, el poner este consejo consultivo, en el momento no te va a mover la aguja de la organización, no te va a dar más ventas, no vas a poder colocar más speaker, no vas a poder hacer más eventos. Además no es inmediato, ¿no? No es inmediato, entonces, pues ¿qué pasa? Lo van pateando, ¿no? No es importante. Hay que hacerlo, pero tengo tiempo, ya lo curará el tiempo, mis hijos están pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Primero tienes que estar consciente como líder, tocando el punto de liderazgo. Y segundo, decir, yo tengo que ser el arquitecto de ese destino. Yo tengo que sentar las bases. Está en mi responsabilidad sentar a los miembros de la familia y definamos juntos las reglas. Porque las reglas no las tienes que definir tú, Pancho, o tú, Paula. Las tiene que definir la familia, porque esas reglas van a regir los actos de los siguientes miembros de la familia. Entonces, si no los involucras en la toma de decisiones, ¿no? Oye, desde cosas tan sencillas. ¿Queremos estar juntos o separados en el futuro desde el punto de vista empresarial? Sí. Hay que contestarse esa pregunta. No es una pregunta fácil, ¿no? ¿Queremos que nuestros cónyuges trabajen en el negocio o no trabajen en el negocio? Desde una pregunta tan fácil, ¿quién es familia? Claro. Oye, ¿tu marido es familia? ¿Tu esposa es familia? ¿O nada más mis hijos? ¿Mi papá? ¿Tus papás son familia? ¿Y cuál es el rol y responsabilidad de la familia? Entonces, es un tema de arquitectura. Hay metodologías y demás. Sin embargo, abrir estas conversaciones no es fácil. Abres preguntas que no sabes cómo manejar. Por eso, muchas familias necesitan facilitadores. Claro. Y como yo siempre digo, yo soy un facilitador de conversaciones. Correcto. Sí. Y como he visto cientos de familias, entonces, pues tengo más herramientas para poder hacerlo. Y alguien imparcial, ¿no? Y totalmente claro, imparcial. que no estés en la Totalmente familia, imparcial, justamente. Totalmente imparcial, donde yo no tomo ni tu posición ni la tuya. Para mí es imparcial. Yo quiero ver por el bien de la familia y el bien del negocio. Oye, y suponiendo así diferentes escenarios, ¿no? Un escenario es, agarra y te dice tu hijo, oye, a mí sí me encanta tu empresa, me encantaría seguir ahí trabajando. Ese es un camino, ¿no? Otro, puede ser que tus hijos te digan, oye, ¿sabes qué? No me interesa. Quiero dedicarme a otra cosa. Yo quiero ser, no sé, astronauta, ¿no? Lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas que tú has visto en esos? Mira, primero, si en nuestros hijos se genera deseo, decir, ok, gracias, sí, vamos a estructurar una forma ordenada de hacerlo. Sí. Que he visto que ha funcionado en muchas familias, que no te diría que es la regla única, es decir, ok, ¿sabes qué? Prepárate, ve a trabajar allá afuera, 3, 4 o 5 años. Agarra experiencia. Agarra experiencia. Y regresa. Sin embargo, pero también agarra el sentido de, le vas a reportar a alguien que no es de la familia. Claro. Vas a entender nuevas metodologías y formas de hacer las cosas. ¿Me explico? Y si después de 5 años quieres integrarte al negocio de la familia, entonces vemos cómo hacemos un tema de involucramiento tuyo en el negocio de la familia para encontrar un espacio en el cual empieces a agregar valor en ese sentido, ¿no? Sí. Si estás de acuerdo con eso, pues entonces yo te apoyo en todo lo demás. ¿Me explico? Esa sería una forma. Pero por otro lado está el hijo o la hija que dice, oye, pues yo quiero ser abogado, o quiero ser dentista, o quiero ser no sé, arquitecto y yo me dedico a mover, yo qué voy a saber, no sé, hago tabla roca, ¿me explico? Entonces digo, ¿sabes qué? Ok, perfecto. Pero el día que yo me vaya, no me voy a llevar nada, Paula? Sí, claro. Nada. Y eso es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que preparar a mis hijos a ser unos dueños responsables. Sí. ¿Cómo? Pues los vas educando y por eso generas estos espacios
de consejo consultivo en donde los vas involucrando en la toma de decisiones. Porque te juro, Pancho, el día que te vayas no te vas a llevar nada, como yo no me voy a llevar nada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Quiero trascender y que mi negocio quede en manos de dueños responsables, como las grandes empresas del mundo. Las grandes empresas del mundo han transitado eso. Las grandes empresas de 80, 100, 120 años tienen consejos de administración. Algunos son operados por la familia y otros no son salvaguardados por el consejo de la familia o el consejo de accionistas. Oye, y el otro caso, imagínate que te dicen, oye, no, a mí no me interesa. Bueno, existe también el tema. Oye, el negocio en el que estamos, ¿sigue siendo relevante para la familia? Claro. Sí. O fíjate que no es relevante, como me pasó a mí. Dediquémonos a otra cosa. También se vale, Sí. fíjate, también se vale decir, oye, pues entonces preparémosla, la ponemos ordenada, con lo que dicen en el argot, bonita, Sí, Vendámosla. transparente, Claro. y puedes salir al mercado, porque es una empresa relevante, a venderla, y ya con los recursos generados de esa venta, voltearte con los hijos de tus hijos y decirles, oigan, me gustaría hacer cosas con ustedes. ¿Ustedes quieren hacer cosas conmigo? Claro. Y entonces te empiezas a transformar de una empresa familiar a una familia empresaria, Wow. en donde generas otros espacios. Wow. ¿Me explico? De construcción de valor desde el punto de vista financiero. Y ahí es donde surgen familias donde compran otros negocios, hacen otros negocios, pero también hacen oficinas de familia, que les dan servicios a la familia desde el punto de vista financiero, educativo, filantrópico, pero son familias que tomaron la decisión de estar juntos. ¿O no? Pero tienes que responderte esa pregunta. Sí. Padrísimo, pues. Súper interesante, Alex. Te dedicas a algo que creo que muchas empresas lo necesitan, ¿no? Necesitan justo hacer, pues, tal vez, retrospección para ubicar dónde están y hacia dónde van, ¿no? Sí, definitivamente. Desafortunadamente es una decisión bien difícil. Claro. Porque te empieza a tocar fibras muy sensibles de la familia, y con las familias que tienen la valentía de verdaderamente dar el brinco, decir, quiero trascender transgeneracionalmente, son las que perduran. Y por eso tenemos casos fantásticos de perdurabilidad, pero que siguen haciendo la tarea. Vuelvo a insistir, los Bimbo con la familia Servige, los Emes con la familia Zambrano, y así te puedo enumerar cualquier cantidad de empresas. Los Hermes de este mundo, los Louis Vuitton de este mundo, todas son empresas familiares. Entonces, pero son empresas que han hecho la tarea. Wow. Pues muy gracias. Al contrario. 18 minutos ya nos pasamos, pero es un tema padrísimo. Súper Gracias, tema. Paula, gracias, Pancho, por darme la oportunidad Gracias de a ti, compartir Alex. con los radioescuchas y los escuchas de este podcast. Amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta, por favor, compártanlo, denle like y síganos en las diferentes plataformas. Paula, Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias por escucharnos. hasta luego. Hasta luego.